hablando acerca de ser transformados. Then we've been talking about being transformed. Me gustaría, si me pueden acompañar en sus Biblias a Romanos capítulo 12, versículo 2. And if you could join me to Romans chapter 12, yeah. Chapter 12, verse 2. Donde en ese versículo nos habla acerca del objetivo de Dios por nosotros. So God in that verse talks about His objective with us, O el deseo de Dios para con nosotros. or His desire towards us. Ese versículo dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. ¿Cómo es la voluntad de Dios para nosotros? What's God's will for us? Buena, agradable y perfecta. Good, pleasing, and perfect. De pronto usted puede hacer una autoevaluación y de pronto puede llegar a la conclusión de que no es tan buena, no es tan agradable y tan perfecta, no sé. Or perhaps you can examine yourself and come to the conclusion that His will is maybe not as good and pleasing and perfect. Cada uno debe de sacar esa conclusión. Each of you has to come to that conclusion. Pero de lo que sí estoy seguro But what I'm sure of es que si no es buena, is that if it's not good, no es agradable if it's not pleasing, y no es if perfecta, it's not perfect, y cuando hablamos de perfecto en la palabra está hablando de madurez, o sea, de ser saludable, when you speak about perfect in the words being healthy, no de it's esa about maturity. perfección que creemos nosotros que es sin error. And it's not that perfection that's being flawless. En otras palabras, In other words, si usted al autoevaluarse, usted dice, mi matrimonio no es bueno o no es tan bueno, tan agradable y tan in perfecto. other words, if you carry on that self-evaluation, you realize that your marriage is not that perfect. Mi salud no es tan buena, tampoco tan agradable o tan perfecta. My own health is not as good and perfect and pleasing. Mis relaciones My relationship con mis with hijos, my children, con mis amigos, my friends, mis finanzas my finance, no son tan buenas, ni tan agradables, ni tan saludables. is not as good and perfect and healthy. Mi relación con Dios, My relationship with God. pase todo eso por la evaluación. Just put them through that self-evaluation. Y de pronto usted dice, bueno, pero si Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿por qué no se ve así? Maybe you say to yourself, if His will is so good, perfect, and pleasing, I can see that. Y yo le quiero decir, si no es ni buena, ni agradable, ni perfecta, cualquiera de esas áreas, o todas las áreas, If it's not as good and pleasing and perfect in all those areas, yo le quiero decir que no es por culpa de Dios. I want to tell you it's not God's fault. Porque Dios sí quiere que la vida nuestra, nosotros, nuestra vida integral sea buena, sea agradable y sea saludable. Because God does want for our lives to be good, pleasing, and perfect. En eso, lo que quiere decir eso es que si no lo es porque hay algo exterior, que no es Dios que está provocando que eso no sea ni bueno, ni agradable, ni What perfecto. this means is that there is something externally in your life that is causing for this not to be good, pleasing, and perfect. En otras palabras, es porque no hemos cambiado nuestra forma de pensar. In other words, it's because we haven't made that switch in the way we think. En otras palabras, es porque no estamos viendo las cosas como Dios las ve. In other words, we're not seeing things the way God sees them. Así de sencillo. That's simple. O en otras ocasiones, o en otras palabras, es porque todavía seguimos viviendo de acuerdo a las costumbres de este mundo. In other words, we continue to live by the customs of this world. Todo lo que les acabo de decir es lo que contiene ese versículo. Everything I've told you so far is what this verse means. Porque cuando dice que la voluntad de Dios es buena, Because when it says that God's will is good, es porque es buena. it's because it's good. Porque cuando dice que es agradable, When it says it's pleasing, es porque es agradable. it's because it is pleasing. Y cuando dice que es saludable o perfecta, es porque es saludable y perfecta. And when it says it's healthy and perfect, it's because it is healthy. O sea, and Dios no está mintiendo. God is not lying here. En nosotros está el cambiar nuestra forma de pensar To change is within us. y comenzar a ver las cosas como Dios las ve. And to begin to see things the way God sees them.
para no dejarnos llevar por lo que vemos o sentimos. in order not to let ourselves being carried out by what we feel and what we see. Entonces hemos venido hablando de eso y el ejemplo que hemos tomado, si tienen la foto de la oruga y del So gusano, we've been talking del about this. gusano If mariposa. you have the photo about the worm transforming. No tiene- So we've been talking about this. Porque la oruga necesita un proceso que ya todos creo que lo saben. ¿Cómo se llama el proceso para la transformación de la oruga? As you know, the caterpillar has to go through a process, and you all know this process called metamorphosis. Metamorfosis. Que habla, o esa palabra que es griega significa desde su interior. And this word means from within. Y hemos hecho la comparación And we've made the comparison con el proceso de transformación del ser humano, with the process of transformation for the de human acuerdo a Dios. according to God. ¿Y cómo se llama ese proceso? What do you call that process? Anakainosis. Anakinosis. Anakainosis. Anakinosis. ¿Qué significa? Which means, A ver, ¿qué significa anakainosis? or somebody remembers? ¿Cómo? Renovar, transformar. Es renovar la manera en que Is pensamos. to renew is to transform the way we think. Renovar. To renew. Porque cuando se renueva la manera de pensar, lo que va a provocar en nuestro ser es una transformación. Because when we renew the way we think, that's going to provoke in ourselves a transformation. Y es muy interesante porque la palabra dice renovar, And it is very interesting because the word is renew, que significa volver which means al diseño original. to return to the original design. Todos sabemos que la palabra, el prefijo re tiene que ver con regresar, ¿verdad? We all know that the prefix re means to go back, ¿Sí o no? Restaurar, to restore, recrear. to recreate. Todo tiene que ver con algo que era antes bien y que se dañó y que hay que volverlo, hay que regresarlo a su estado It all original. has to do with something that existed and it was broken. Now you have to go back to it. Entonces, So tenemos que preguntarnos, we have to ask ourselves, oigan bien, listen up. tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar, We need to ask each one of us ourselves si la manera en que pensamos if the way we think nos ha servido de algo. is helping us out in any way. Preguntémonos eso ahí Ask internamente. ourselves that. No levante la mano, Do not raise your no se hand. ponga de pie. Don't get on your feet. Solamente piense si la manera en que usted piense, que cada uno pensamos, nos sirve de algo Just think for yourself. I mean, is the way I'm thinking is good enough? o nos ha servido de algo. Or has it helped for anything? Algunos pueden decir, sí, sí, me ha servido. Some of you might say, yeah, He logrado muchas cosas, I've been able to achieve many things. he alcanzado muchas otras. I've reached many others. Otros pueden decir no, Maybe some of you will say no. otros pueden decir, no tengo ni idea. Or you will probably think, I have no idea. Pero el punto aquí, But the point is, haciendo referencia al versículo que acabamos de leer, referring to the verse we just read, no es si lo que yo he alcanzado es bueno o es malo. it's not about whether what I have reached is good or not. Para mí, To me, si lo que he alcanzado es agradable para mí if whatever I have achieved is good for me, is it pleasing for me o saludable para mí. or healthy for me? La pregunta es The question is, si lo que estoy pensando, la manera de pensar es agradable para Dios. whatever I'm thinking, whatever I have in my mind, is that pleasing to God? Porque al fin y al cabo el objetivo es agradar a Dios, Because anyway, the goal here is to please God, right? aunque por dentro no queramos hacerlo. Even though we don't want to do it inside of us. Porque nos vamos a encontrar en momentos donde no queremos agradar a Dios, pero nos va a tocar tomar la decisión de agradar a Dios. Because we will come to the point where we do not want to please God, but we have to make the decision, forces ourselves to do it. Porque como les acabo de decir, de pronto usted dice, no, pero yo tengo una vida buena, Because maybe you will say, well, I have a good life. mi esposa, mis hijos, mi casa, My wife, my children, trabajo. my household, my work. De pronto estoy estudiando inglés, un poquito difícil, pero ahí vamos. Maybe I'm going to school for English. It's a bit hard, but Pero quiero decirte algo, I want to tell you something. a Dios no le interesa solamente tu vida. God is not only interested in your life. Cuando Dios ve a Carlos, When God sees Carlos, Dios no solamente ve a Carlos, He doesn't only see Carlos. Dios ve a sus He generaciones. sees his entire Y generation. las decisiones que tome The Carlos decision he makes. no solamente lo afectan a él, Not only do they affect him, sino que afectan a sus they generaciones. also affect his generations. Entonces no podemos evaluar nuestra vida basada en lo que nosotros creemos que es bueno, So we cannot evaluate our life in whatever we think it's good, sino evaluarla en lo que Dios dice que es bueno, but to do it in what God says it's good, porque Dios sabe más que nosotros. because God knows more than we ¿O do, no es así? right? ¿Cuántas veces no nos ha pasado con nuestros hijos? How many times have we been through that? Que with our nuestros hijos children? creen que ellos saben todo, ¿sí o They no? think they know everything,
Los jóvenes especialmente, pero mi hija de 5 años y de Jonathan de 2 cree que él lo sabe todo y cree que es bueno. And teenagers especially, but my child who's 5 years old, she believes she knows everything. Pero yo puedo ver más allá. But I can see beyond. Y yo sé que si ellos continúan con ese comportamiento les va a hacer daño. And I know that if they continue with that behavior, it's going to happen. Mas sin embargo, si buscan a papá But if they come to their father para saber qué es lo mejor para ellos, to know what's best for them, les va a ir mucho mejor de lo que ellos creen. they will do much better than they think. ¿Es así o no es así? Is that correct? Entonces no se trata de qué tan bueno yo creo que son las cosas, So it's not about how good I think the things are, sino es qué tan bueno le agrada a mi papá las cosas. but how pleasing those things are for God. Si lo que estoy pensando a papá Dios le agrada. Is what I'm thinking pleasing to God? Si no, pregúntenselo a Adán y Eva. Otherwise, ask Adam and Eve. Ella comió del fruto pensando que era bueno o no, She ate from the fruit thinking it was a good thing. pero ella no estaba pensando en sus generaciones. She was not thinking about her generations. Y se lo comió y no pasó nada en ese momento. She ate it all and didn't think about anything else at that moment. Desde el momento en que lo come hasta el momento en que sale, hasta el momento en que muere su primer hijo, no había pasado nada. From the moment she eats that fruit and when her first son dies, Solamente había salido del Edén. they had come out of Eden. Pero los que pagaron las consecuencias de ese pecado But whoever paid for the consequences of that sin, fueron sus hijos y todas sus generaciones y hasta el día de hoy. her children, her entire generations, and everybody else's. Si no, preguntémosle también a Abraham. Otherwise, ask Abraham, for example. Creyó que acostarse con la mujer o la sirvienta era algo agradable y más cuando la mujer le dijo, hágale. He believed that sleeping with the maid was something good because his wife endorsed it. Y él seguramente razonó y dijo, bueno, si mi esposa dice que sí, pues, He ¡ay! probably thought, well, if my wife says it, let's do it. ¿Sí me va a entender? Is this clear to you? ¿Era bueno para Abraham? Was it good for Abraham? ¿Era una buena motivación la de Sara? Was it a good motivation, Sarah's motivation? Él dijo, no, pero no tiene nada de malo. Well, he said, no, there's nothing wrong with this. Mi esposa está de acuerdo, pues yo no me voy a poner a pelear con ella, If she agrees with it, I'm not going to fight with her. pero vamos a hacerle. Also, let's do it. Y esa mala decisión afecta al día de hoy. And that bad decision affects us today. Si no, también preguntémosles a Saúl, Or let's ask Saul, for al example, rey Saúl. King Saul. Pensó que no había problema con guardar algunas vaquitas, algunas ovejas y al rey de Acab, de Amalek, perdón. He thought it wasn't something wrong to keep some cattle, some sheep for himself from King Amalek. Él dijo, no hay nada de malo. He said, there's nothing wrong with ¿Qué it. tiene de malo con que yo me guarde algunas cositas? What's wrong about keeping some things for me? Es más, no es para mí. Actually, it's not ¿Es for me. para quién? It's for who? Es para Dios. ¿Se han leído la historia o no? Have you read the story or not? Bueno, léanse esa historia y todas las de la Biblia. So read this story and everything else in the Bible. Él dijo, no, no tiene nada de malo. Es más, se lo voy a ofrecer en holocausto a Dios. Sacrificio vivo. Le voy a dar a Dios esta He bendición. thought for himself, there's nothing wrong with this. In fact, I'm going to offer it to God in a holocaust. Y ya muchos saben qué fue lo que pasó. And everybody knows what happens. El profeta Samuel se acerca y le dice, a Dios le agrada más la obediencia que los So sacrificios. the prophet Samuel came to him and said, God is pleased more in the obedience. Porque Dios le había dicho a él que matara absolutamente todo. Because God told him to kill absolutely everything and everybody. Pero lo que él pensó que era bueno, But he thought it was good, que era agradable that it was pleasing, y que era saludable. it was healthy. ¿Sí me estoy haciendo entender? Is this clear to you? Entonces tenemos, y la lista puede seguir, And the list goes on and on. donde muchos hombres y mujeres de la palabra de la Biblia tomaron decisiones basadas en sus Where razones. men and women in the scripture made decisions based on their own reasoning. Entonces es importante entender que no se trata de lo que es bueno o agradable para mí, So we need to understand it is not about what I think it's good and pleasing, sino de lo que es bueno y agradable para Dios. what is good and pleasing to God. Por eso debemos, That's what we no must. tenemos We have to. que tener una relación cercana con Dios. We have to have a close relationship with God. Porque es la única manera de yo poder discernir si lo que voy a hacer a Dios le agrada. Because it's the only way for me to discern if what I'm about to do is pleasing to God. Sí, porque muchas veces nosotros hemos caído en el error de preguntar, ¿esto es pecado o no es pecado? Because most of the time we've fallen into the error of asking ourselves, is this good or bad? Is this sin or not? ¿Será que es pecado que yo me quede hoy viendo un partido de fútbol? Is it a sin if I stay and watch the game? ¿Es un pecado? Is that a sin? La Biblia dice que los van a condenar. The Bible says that Bueno, you're going to be condemned si for it. Cristo viene en este momento, yo no quiero saber qué va a pasar. Well, if Christ comes right now, I don't want to know what's going to happen. Pero la Biblia no dice nada acerca de eso. The Bible doesn't Un say ejemplo, anything ¿no? about it.
It's just an example. Ahora, la pregunta que yo me voy a hacer es, ¿me edifica verme un partido o no me edifica? The question I have to ask to myself is, does this build my character? Y ya la cosa comienza a ponerse más fuerte, ¿no? And then, things get a little ¿Sí o no? tougher here, right? Porque ya y ahí comienza un proceso. Because you begin a process there. Y ese es el proceso de transformación. And that is the process of Pero transformation. la cosa se pone aún más complicada Things get a little more complicated cuando la pregunta es, o debe de ser, when the question, ¿será okay, que lo que voy a hacer what I am about to do, glorifica a Dios Does o no that- lo glorifica? does that glorify God or not? ¿Sí me va a entender? Does it make sense to you? En todo, In everything. en todo lo que yo estoy haciendo, Everything I do. en todo. Everything. Desde comerme un McDonald's From eating at McDonald's o comerme una ensalada or a en la casa. salad at home. Sí me hago entender, porque hasta comer uno puede glorificar a Dios o no. Makes sense because by eating you can glorify God. Eso es un proceso de transformación, ¿sí o no? And that is a process of transformation, right? Entonces, So, si nosotros vemos las cosas de esa manera, if we see things that way, si comenzamos a transformar nuestra forma de we pensar, begin to transform the way we think. vamos a traer transformación a nuestras Going generaciones. to bring transformation to our generation. Y nuestras generaciones nos van a agradecer por lo que nosotros hacemos el día de hoy. And they will be thankful for what we're deciding upon. Entonces no se trata de lo que yo creo que es bueno, es Dios, ¿a ti te agrada lo que yo hago? So it's not about doing what I think it's good, but God, does this please you? Entonces, hace 8 días hablábamos de este proceso, pero en el ser humano, So last week we talked about this process, but in the human being. y colocamos como ejemplo de ese proceso a Gedeón. And we made an example in the scripture, this guy Gideon. La enseñanza de hace 8 días se llamó Eliminando mis etiquetas. So last week's teaching was called Eliminating My Tags. Y eso fue lo primero que le pasó a Gedeón. And that was the first thing that happened to Gideon. Acuérdense que él estaba escondido recogiendo grano porque él se creía que era el gusanito más gusanito de Israel. Remember, he was hidden, picking grain because he thought he was the smallest caterpillar in the entire kingdom. Él mismo dijo, de todas las 12 tribus de Israel, la tribu en la que yo pertenezco es la menos importante. He said it himself, the tribe I belong to in Israel is the smallest one. Y digo, y añadió lo siguiente, y de la tribu en la que yo pertenezco, And he added the following, the tribe I belong to mi clan es el menos importante. is the least important. Y después añadió y dijo, And he added then, de mi clan, from my clan, mi familia es la menos my importante. family is the least important. Y después añadió y dijo, And then he added, de mi familia, of my family, el menos importante soy yo. I am the important. Imagínense eso. Can you imagine that? Mas sin embargo, Dios se le aparece y le dice, fuerte y valiente. Él tuvo que quitar muchas etiquetas que tenía. That's why he had to remove lots and lots of labels he Y had. hace 8 días hablamos de eso. And we talked about that last week. El día de hoy voy a hablar un poco de qué fue lo segundo que Dios le pidió a Gedeón. So today we're going to talk about what was the second thing that God asked Gideon to do. Después de que él se creyó que no era un gusano, sino que iba a llegar a ser mariposa, After he was convinced that he was not a caterpillar, but he was going to be a butterfly. ¿y a cuántos hombres están sacando la mariposa que hay dentro de ustedes? And how many men are drawing that butterfly in you? Lo segundo que Dios le pide Second thing God is asking him. es algo que vamos a hablar el día de hoy. Something we're going to talk about today. Jueces 6, versículos 25 y 26. Judges 6, verse 25 and 26. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Destruye, diga conmigo, destruye. Un altar, después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa la leña del poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. That night the Lord said to Gideon, take the second bull from your father's herd, the one that is 7 years old, pull down your father's altar to Baal and cut down the Asherah pole standing beside it. Then build an altar to the Lord your God here on this hilltop sanctuary, laying the stones carefully. Sacrifice the bull as a burnt offering on the altar, using as fuel the wood of the Asherah pole you cut down. La palabra que quiero que resalten es derribar. The word that I'd Derriba. like to highlight is to destroy. El título de la enseñanza del día de hoy, el de hoy es
derribando mis ídolos. The title of today's teaching is Destroying My Idols. Derribando mis ídolos. Destroying My Idols. Y a partir del día de hoy, por la próxima semana, no sé cuántas, So starting today, I don't know for how many weeks, vamos a estar derribando algunos ídolos que tenemos. we're gonna begin to destroy most of the idols that we have. Esto fue lo que Dios le pidió a Gedeón que hiciera. Derriba los ídolos que tienen ahora. This is what God asked Gideon to do, destroy the idols that you have right now. ¿Por qué hay que derribar los ídolos? Why do you have to destroy them? Porque los ídolos representan en nuestra vida la confianza, donde ponemos nuestra confianza. Idols represent in our life that place where we put our trust. Y el día de hoy vamos a derribar, o por lo menos a enseñar, uno de los ídolos que más tenemos y que más nos domina a todos And nosotros. today we're going to learn about one of those idols that, keep control over us. Y para entrar en este primer ídolo, quiero que me acompañes a Hechos To 17. talk about this first idol, I would like to Abran su go to Biblia en Hechos 17. Acts 17. Porque hoy vamos a hablar del primer ídolo que vamos a derribar. We're going to talk about the first idol we're going to take down. Y yo creo que para mí creo que es el más fuerte de todos. And I think it's Todavía no lo strongest pongan, one. Nati, porfa. Voy a explicar qué está pasando acá. And I'm going to explain what's going on here. En Hechos 17 está sucediendo una situación a Pablo. Something is going on to Paul in Acts 17. Ustedes saben que Pablo fue enviado a predicar a todas las naciones, You know that diferente a Israel. he was sent to preach in every nation. En ese momento él se encontraba en Atenas. He was in Athens at that moment. Y yo no sé ustedes que conozcan de Atenas, de Grecia, Atenas, Grecia. I do not know what you know about Athens in Greece, Pero esta parte del mundo, esta ciudad but específicamente, this part of the world, this city specifically, en ese momento right then, era el centro del pensamiento, it was the center of thought, el centro de las nuevas the ideas, center of new ideas, el centro de filosofías, of the new philosophy, de hombres of pensantes, thinking men de diferentes ideologías. from different ideologies. Y que en Atenas se congregaban todos o la mayoría para disertar, And they would gather together in Athens to talk and discuss, para hablar de temas y discutir y nuevas ideas. to present dissertation about different ideas. Y Pablo se encontraba allí. And Paul was there. Y seguramente él comenzó a ver todo esto. And he started, looking at these guys. Y comienza a hablar de And he Jesús. begins to speak about En Jesus. ese momento en Atenas nadie había escuchado hablar de Jesús. Nobody had heard about Jesus in Athens at that moment. Y él comienza a hablar de la muerte de He Jesús, begins to speak about his de death, la resurrección de about his Jesús, resurrection, del perdón de los about pecados, forgiveness of sin, de la manifestación del Espíritu Santo. manifestation of the Spirit. Y yo me imagino que él estaba causando un revuelo en esa ciudad en ese momento. And I can imagine, how tremendous that was. Y comenzó a enseñar por todas partes. And he began teaching everywhere. Mira lo que pasa en el versículo 16 del capítulo 17 de Take a look Hechos. at what happens in verse 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ¿qué? De ídolos. Lo dije bien porque, ok, sí, ídolos que habían por toda la ciudad. While Paul was waiting for them in Athens, he was deeply troubled by all the idols he saw everywhere in the city. Nuevamente le repito, I repeat this. Atenas representaba en ese momento el centro del pensamiento. Athens at that moment was the center of the new ideas. Y el resto del mundo básicamente aceptaba lo que de allí salía. And the rest of the world had to accept whatever came out of it. Y Pablo estaba indignado al ver la cantidad de He ídolos. was deeply troubled. Paul was deeply troubled by the amount of idols. Nuevo y repito, un ídolo es aquella persona a la que tú sigues, And I'm saying this again. The idol is somebody you follow, a la persona en la que tú confías, somebody you trust in, a la persona en la que tú crees que lo que dice es verdad, whoever you think talks about the truth. a la persona o al objeto, porque mucha gente pone ídolos objetos, donde pones tu confianza. And it can be a person or an object where you put your trust. Y dice allí más adelante que Pablo comenzó a razonar, And further down it says that he began to reason about this porque Pablo no era bruto, because he wasn't a él era muy right? He inteligente. was really smart. Y él no se puso a discutir sus ideas con las ideas de los demás. He did not begin to discuss his ideas with everybody Él else.
comenzó fue a razonar, He began to reason, argumentar, to present arguments, hablar de su idea to speak about his idea con aquellos que estaban en aquel lugar with whoever was in that place con un simple objetivo, with that one simple goal, de que se le abrieran puertas para predicar el evangelio. that doors might be open to preach the Porque gospel. una de las reglas que habían en Atenas Because one of the rules in Athens era que todo aquel que llegara a imponer una idea era totalmente despedido o echado de la ciudad. is that if anybody came to impose an idea, he would be expelled from the city. Tenía que llegar con una mente abierta a escuchar a los He demás. had to come with an open mind to listen to everybody Y else. Pablo lo sabía. And Paul knew this. Y Pablo dijo, este es el momento para que esta gente conozca a Jesús. And he said, this is the moment for everybody to know Jesus. Entonces, lo que sucedió es que se le abrieron las puertas. So the doors were open. Versículo 18 dice lo Verse siguiente. 18 says, También debatió con algunos filósofos, epicureos, creo que así se menciona, y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. he also had a debate with some of the Epicurean and Stoic philosophers. When he told them about Jesus and his resurrection, they said, what's this babbler trying to say with these strange ideas he's picked up? Others said, he seems to be preaching about some foreign gods. Entonces, estos filósofos, esta gente, algunos comenzaron a burlarse, pero otros como que les interesó So some of these philosophers started to mock him, but others showed themselves interested. y les llamó la atención. And this got their attention. Y estos hombres dijeron, venga Pablo, vamos al aerópago. So these guys had called him to the. ¿Saben qué es un aerópago? Do you know what an aeropagus Era is? esos lugares donde se colocaba un expositor en una piedra. Yo lamentablemente no trae la foto. So this is a place where the lecturer stands on a stone. I don't have a picture of Y, esa persona se colocaba allí de pie y comenzaba a hablar de lo que fuera, lo que quisiera. So that person would stand in that stone and begin to speak about anything he wanted. Y cientos de personas comenzaban a escucharlo. And hundreds of people began to Y dijeron, listen ven to that Pablo, person. háblanos. So they said to Paul, come and talk to us. Suena raro lo que It dices. sounds kind of weird what you're saying. Nunca lo habíamos We have escuchado. never heard that before. Es interesante lo que hablas. But it is interesting what you speak. Entonces Pablo, versículo 22 y 23, mira lo que sucede. So verse 22 and 23. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de esos altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Y miren lo que dice Pablo: a este Dios a quienes ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. So Paul, standing before the council, addressed them as follows: Men of Athens, I noticed that you are very religious in every way. For as I was walking along, I saw your many shrines, and one of your altars had this inscription on it: to an unknown God. This God, whom you worship without knowing, is the one I'm telling you about. Tremendo, ¿verdad? La inteligencia de este hombre. That is tremendous, right? Él no fue religioso. The intelligence of this man. 'Cause Él no le dijo, he- ustedes son unos diabólicos, endemoniados. He didn't tell them you're diabolic. You have demons inside of you. Ustedes tienen muchos dioses. You have many gods. Van para el infierno. Going to hell. No dijo eso. He didn't say that. Él dijo, he visto He said, I have que seen tienen muchos dioses, you have many gods, muchos altares, many altars. y hay un altar que dice al Dios And desconocido. there's one in particular that says to the unknown God. De ese Dios yo vengo a hablarles. Of that God, I'm here to speak. Díganme ustedes si no se les abre el deseo de conocer ese Dios. Tell me if you would not feel curious about this God. Inmediatamente todo dice, sí, nosotros que venimos adorando a ese Dios que no conocemos, bueno, háblanos de ese Dios. I believe that all of them were thinking, well, we have been praying to this God that is unknown to us. We want to hear about him. Y la historia cuenta de que él comenzó un discurso And the story goes that he began a speech donde muchos creyeron después de ese discurso, where many believed after that. otros se burlaron de él Others mocked him. y otros como dice por ahí un filósofo, dice interesante pero discutible. And others thought that it was interesting but arguable.
todavía tenían muchas otras cosas que pensar. They had many more things to think about. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la enseñanza o con el título Derribando mis ídolos? And you're going to say, what does this have to do with the teaching, destroying idols? Esta historia me llama mucho la atención This story captures my porque attention Atenas representaba en ese momento el centro del because pensamiento. Athens represented the center of thought. Y yo les quiero preguntar el día de hoy, ¿cuál es el centro de tu And I pensamiento? would like to ask you, what is the center of your thought? ¿Cuál es el centro donde se fraguan, donde se idea todas las cosas? What is the center, that place in you where everything is formulated, everything is born? Y ese lugar se llama mente. And that place is called mind. Es donde ideas vienen e ideas salen. That is where ideas come in and then go out. Muchos de nosotros podemos tener pequeños ídolos en nuestra mente y no nos damos cuenta. Many of us may have smaller idols in our mind and we Y, don't realize y les that. voy a ser sincero, de pronto no sé si les pasa a todos. I'm going to be honest, I don't know if this happens to you all. Y muchos podemos tener ídolos en esa mente Many of us can have idols a los cuales corremos en momentos difíciles. which we run towards in difficult moments, Llámese como se llamen. whatever you call them. Y por ahí tenemos al Dios desconocido, And then we have an unknown God donde sabemos que Él existe, where we know He exists there. donde sabemos que su voluntad es buena, agradable y His perfecta, will is good, pleasing, and perfect. pero que muchas veces no la But vemos most of the times we don't see o it, no me parece que es buena, agradable y or maybe I perfecta. don't think it's good, pleasing, and perfect. Entonces yo lo tengo allí en ese lugar como el Dios desconocido, So I have Him in that place as an unknown God. porque aunque sé que Él existe, Because even though I know He exists, todavía no me relaciono con Él. I still don't have a Le relationship. levanto las manos, So I raise my hands, le oro algunas I veces, pray to Him sometimes, pero otras veces no le oro, sometimes I don't. porque otras veces salgo corriendo a otros dioses Because then sometimes I run to other o a gods otros or ídolos other idols donde pongo mi where I confianza. put my trust. Entonces, por esa razón me llamó mucho la atención ese pasaje, This is why this passage caught my attention. porque uno de los principales ídolos que tenemos en nuestra vida Because one of those main idols in our lives, y de los cuales yo creo que es el más fuerte de todos, of whom I believe is the strongest, es el ídolo de la razón. it's the idol of reason, La razón. our own reason. Porque en la razón es donde argumentamos, Because that is where we make arguments, donde filosofamos, where we become philosophers, donde comenzamos a tratar de entender las where cosas. we begin to understand things. Una pregunta, This is a question for you. ¿alguna vez usted ha tratado de entender algo? Have you tried to understand something, Y especialmente de Dios, ¿cierto que sí? especially about God? Y uno dice, pero es que no entiendo, But I do not understand, you say, porque hay algo because there is something que no nos permite ver that do not allow us to see y pasar ese filtro. and overcome that filter, Y es la razón. and that is reason. La razón es el primer ídolo que yo creo que debemos de derribar. Reason is the first idol that I think we need to destroy. Te lo voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Porque nosotros no adoramos lo que cantamos. Because we do not worship what we sing about. Nosotros adoramos lo que obedecemos. We worship what we obey. Anótelo por ahí. Write it down wherever. Eso es para Twitter. No se lo copia a nadie. That's probably for El Twitter. Espíritu Santo lo bajó del cielo. That is original. And the Nosotros Holy no Spirit brought it adoramos from the skies. Nosotros no adoramos We do not worship lo que cantamos, what we sing. sino que adoramos We worship lo que obedecemos. what we obey, ¿A quién obedeces? or who we obey. ¿A tu razón Your reason o a Dios? or God. Porque muchas veces tu razón va a estar 1000 kilómetros de distancia de la razón de Dios. Because sometimes your own reasoning will be thousands of miles away. Y from muchas God's. vees nos vamos por allá. And many times we go there. Créame, Believe yo no les digo esto porque yo ya haya superado esa situación. I'm telling you because I haven't overcome that situation. Especialmente esta semana me he encontrado con muchas razones para hacer locuras, Especially this week, I have found many reasons para decir cosas, to say crazy things. ¿verdad? Que yo sé que si las digo voy a hacer daño. And I know that if I say those things, I'm going to hurt. ¿Sí me estoy haciendo, o soy yo el único loco? Or am I the only crazy one here? ¿No soy el único loco? I'm not the only Yo one pensé here. que era el único loco. I thought I was the only one. Que yo hay cosas ahí en esa cabecita, bueno, en la cabecita mía no está cabecita, pero en esa cabeza. Because there's things in this mind that spin around. Eso es un label, por ejemplo. That's probably a label. Y uno comienza a darle vueltas. And you begin to, those ideas begin to ¿O spin. no es así?
Does it make sense? Y a veces al último al que vamos es al Dios desconocido. And maybe the last one we go to is the unknown Y God. gracias a Dios, And thank God, en mi caso, que Él ha estado ahí, in my case, that He's been porque Él me there, ha dicho, quédate quieto. because He said, stay still. Entonces, el segundo enemigo de la transformación Now, the second enemy of transformation del cristiano of a Christian es la razón. is reason. Es por eso que después de que Dios le pidió a Gedeón que quitara el label, lo segundo fue quita a ese Dios. That's why after God asked Gideon to remove that label, He said, remove that idol. Porque la razón es... Ahora, yo quiero hacerte una pregunta I want to ask another antes question de ir a esa otra parte. before we move on. ¿Alguna vez Sometimes, han tenido la razón sobre alguna situación? have you ever, been right about a situation? ¿Cierto que sí? Right? Es que yo tengo la razón porque es que Él me dijo eso y yo tengo la razón. I know I am right because He told me that, and I know No es así. I'm right. ¿Es así, perdón? Does it make sense to you? ¿Nos ha servido de algo tener la razón? Does it work, No. to be right about something? Solamente tener la razón Just, being right y saber que fue así. and to know that it was right. Para lo único que de pronto ha servido es para amargarnos más Maybe what has been good for is to make us bitter o para apartarnos más. or to drive us away. ¿Y cuántos creemos que la razón ha hecho que muchas relaciones se hayan dañado? And how many of us think that reason has broken many relationships? Hemos perdido relaciones importantes por culpa de la bendita razón, ¿sí o no? We have lost major relationships because of reason. Muchas de ellas porque nunca confrontamos la situación. Many times because we do not confront the situation. Entonces, como les decía hace unos minutos, So as I was telling you a few minutes ago, la razón es ese conjunto de pensamientos reason is that group of thoughts que llegan a nuestra mente that come to our mind, y que si no los sabemos filtrar se convierten en sistemas de creencia, and if we're not unable to filter them, they en become fortalezas. belief system and Oigan bien, strongholds. en fortalezas Strongholds que se arraigan en tu mente that root in your mind y que te hacen creer que eso es una verdad y que así es. Y por mucho que la gente te diga, no, así no es que así es. Y yo, pero si le estoy hablando, no cree. They make you believe that something is true, and even though people will tell you that is not right, you fight back. Entonces ya ese sistema de creencia es lo que hace que tomemos decisiones y saquemos conclusiones. That system of belief makes us, draw conclusions and make La decisions. pregunta del millón del día de hoy So es, the $1,000,000 question today, y que yo sé que todos los que están aquí se están preguntando ya desesperadamente, and I know everybody here is asking yourselves desperately, Pastor, ¿cómo destruyo o cómo derribo la razón? Pastor, how do I destroy reason? Primero quiero decirte que la razón nunca se te va a ir de la cabeza. First of all, I would like to tell you, reason is not going to leave you. Siempre vamos a ser seres racionales todo el tiempo. We're going to be rational beings every time. El problema no es que razones, The problem is not for you to el reason. problema es qué haces con la razón. The problem is what do you do with it? ¿A dónde lo llevas esa razón? Where do you take it? ¿Cómo yo puedo hacer que mi razón cada día más esté pegada a Dios y no a mi razón? How can I make my reasoning closer to God and not to my own ideals? Que aunque muchas veces no entienda, Even though many times I do not understand, yo pueda agarrarme de Dios y saber de que Él va a pelear. I should be able to grasp God's ideas and Y- know y that no He's es not gonna let fácil. go. And it's not an easy thing, Como le digo, as I'm telling you. esta semana ha sido un ataque con este tema. This week has been really tough on this subject. Yo me puse a hacer una lista, creo que fue ayer, I began, making a list. y tenía unos yesterday. 5 puntos donde digo, tengo la razón. And I had like 5 different points Ahí that tengo la said, razón. you were right. Es que así fue. Because I know Y it's es right. que así me lo dijeron. That's how it happened. That's how I was Y told. voy a hacer eso. And I'm going ¿Sí to me do va a that. entender? Is this clear to you? No, no me hago entender. Does it make sense? Y yo decía, ¿pero qué hago con esto? What do I do with this? Y lo que mi mente concluía, And what my mind was concluding, yo sabía que iba a tener un efecto negativo I thought it was going to bring a negative en las personas que me rodean. on people around me. Y lo único que he hecho es, Señor, yo me agarro. And the only thing I did was I grasped. No me hagas hablar. Please don't let me speak. Porque yo también he cometido muchos errores al hablar. For I've made many, many mistakes by Porque speaking. tengo la razón. Because I am right. ¿Sí me hago entender? Does it make sense? Y me toca mandarle un mensajito a mi pastor y decir, pastor, necesito que me ayudes con algo. And I have to text Pastor and say, Pastor, I need you to help me with something. Y me ayudan. And he helps me out. A lo que voy es What I'm going to is que siempre vamos a razonar. that we're always going to reason.
Pero cada día debemos de razonar más en Dios y no en nosotros But mismos. each day we need to reason more in God and not in ourselves. ¿Cómo debo de destruir o derribar esa razón que hay en mi mente? How am I supposed to destroy that reasoning in my mind? Lo primero y lo esencial The first and most important thing es reconocer que no podemos en nuestras fuerzas. it is to recognize we cannot do it in our own Es strength. declararnos It's impotentes. to declare ourselves powerless. Tranquilo, hombres. Impotentes, sin fuerza, gracias. Don't worry about that, man. It's Van a decir, no, not pero mariposa ya era impotente. No, estamos fregados. a butterfly and a powerless butterfly. No, we're screwed up then. Es declararnos sin fuerzas. It is to declare ourselves without Hombres y strength. mujeres, ¿no? Es decir, Men. no lo puedo hacer en mis fuerzas. It is to say, I cannot do this in my own strength. Aunque tengo la razón y sé que así es porque yo lo vi. I know I am right and I know it happened because I saw it. Señor, ayúdame. Lord, help me. ¿Qué debo de hacer? What should I do? Es lo primero que debemos de entender para derribar ese ídolo, It is the first thing we need to understand in order to destroy that idol. que yo lo llamo específicamente el espíritu de Grecia. That I specifically call it the spirit of Greece. Y la Biblia lo corrobora. And the Bible confirms that. Porque el espíritu de Grecia es aquella persona que siempre razona, siempre filosofa, siempre está tratando de entender Because Greece's spirit en la humanidad, is ¿no? in that person who's always trying to reason, to put reason behind Y everything. nunca lo lleva a Dios. And he never takes it before God. Ustedes ya tienen para orar esta semana. Espíritu de Grecia, te declaro fuera de mi vida. So you have something to pray for this week. Spirit of Greece, leave my life. Entonces, lo primero que debo hacer es reconocer que no puedo en mis fuerzas. So the first thing I need to recognize is Y that I necesito la cannot ayuda do de it Dios. in my own strength, that I need his help. Mire este pasaje, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo de 7 al 10. 2 Corinthians chapter 4. Dice así: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contiene este gran tesoro. Esto deja que bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. We now have this light shining in our hearts, but we ourselves are like fragile clay jars containing the great treasure. This makes it clear that our great power is from God, not from Ese es el us. famoso salmo que dice: si Dios está con nosotros, That's why the psalm says, if God is with us, ¿quién contra who nosotros? can be against us? Porque no se trata de lo que yo quiero hacer en mis fuerzas, porque muchas veces queremos hacer algo en nuestras fuerzas. Because it's not about what I want to do in my own strength. ¿Te sientes mal? Do you feel bad? Una pregunta: ¿alguna vez ustedes se han sentido mal en algo Have you felt bad about something in your y life? lo han compartido ese sentimiento? Have you shared that feeling? ¿Sí me hago entender? Is this clear? No quiero hablar. I don't want to talk. ¿Pero estás bien? Are you okay? Sí, estoy bien. Yeah, I'm good. Dame un beso. No te voy a dar un beso. Kiss me. No, I don't want to kiss you. Muchas veces uno se siente mal y quiere que los demás lo sientan también. ¿Sí me va a entender? Because most of the time you're feeling bad and you want O no me va a everybody else to entender. feel that way. Makes sense or not? Y cambias ambientes And you change environments y cambias situaciones en la casa and you change, the environment in your porque te household sientes mal. because you feel bad. Eso es la razón humana. That's human reason. Ahora, ¿es malo sentirse mal? ¿Es pecado sentirse mal? Is it wrong to feel No. bad? Is it a sin? El pecado es quedarse con ese sentimiento por mucho tiempo No, it's not. But the problem is to keep that feeling for a long time y no resolver ese and sentimiento. not being able to figure it out. No es la razón, It's not reason. porque muchos pueden decir: no le va a dar importancia a eso, Because most of you may say, I'm not going to pay attention to that. no le va a poner importancia a lo que dijo el pastor, lo que dijo mi mujer, lo que dijo el esposo. I'm not going to care about what pastor said, what my Pero wife said. por dentro sigue el malestar. But inside of you, the discomfort continues. Entonces es muy importante entender eso. But it's really important to understand Que this. cuando entendemos que somos frágiles When you understand you're y que el fragile poder de que está en nosotros, el que nos da el poder es Dios en and nosotros, el the tesoro, power within you comes from God, entonces ahora sí podemos leer el versículo 8, 9 y 10. then we can read verse 8, 9, and 10. Porque dice: por todos los lados nos presionan las dificultades. ¿Alguno aquí en este lugar lo ha presionado las dificultades? Anybody here has been pressed by tough times? Dice: por todos los lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Entonces estamos perplejos, pero no caemos.
en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. We are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are hunted down, but never abandoned by God. We get knocked down, but we are not destroyed. Through suffering, our bodies continue to share in the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be seen in our body. Créame, Believe me, esta semana he estado a punto de mandar un mensaje. I have been this close to sending an email Lo he this week, pensado. and I've thought about it. Lo he razonado. I have reasoned upon it. Y cuando por fin voy a la presencia del Señor, lo mando. And then when I come to God's presence Dios and me ask dice, him, do I send it? Yo siento de parte, dice, no Or lo mandes. I feel, Pero es que yo quiero que se sienta and mal. I feel God says, don't send it. But I think to myself, but I want them to feel No, bad. parece que el único loco soy yo acá. No, I think I'm the only crazy here. Yo quiero que se sienta mal. I want them to feel Que bad, se dé cuenta que me molestó, me incomodó. to realize that I felt bad about it. Y Dios me dice, tranquilo. And God says, don't be Serás troubled. aplastado, pero no You derribado. will be crushed, but you will not be Serás destroyed. perseguido, pero no You alcanzado will be muchas veces. persecuted, but not reached by the circumstances. Y uno quisiera ver la venganza de Dios, ¿no? And you would like to see God's wrath. Pero es cuando uno tiene que decir, no voy a razonar más. But that's when you need to say, I'm going to stop Voy a reasoning. descansar en ti. I'm going to rest in you. Y le estoy predicando, no que quiere decir que nunca lo he hecho, pero hoy le estoy predicando y me estoy ministrando a mí mismo en este momento. And I'm preaching here to myself, not only to you, Porque tengo la razón, because I know I'm right, pero no me sirve de nada. but it's not any good for me. ¿Me hago entender? This No me sirve de makes nada. sense to you? I can't use it. Me sirve para amargarme más, It is good to make me bitter, pero no para darle la gloria a Dios. but not to show God's glory. Y no comiencen a pensar, bueno, ¿seré yo maestro? De que- Don't start thinking, is it me? Nada, no tiene nada que ver con nadie No, it acá. doesn't have to do with. Tiene que ver con mis propias It situaciones. has to do with my own situations. Jesús lo dijo Jesus said it en Juan 12:24, in John 12:24. que para derribar la razón tiene que pasar lo siguiente. To overcome reason, the following has to Les happen. digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. I tell you the truth, unless a kernel of wheat is planted in the soil and dies, it remains alone. But if it's dead, will produce many new kernels, a plentiful harvest of new lives. Como les digo, As I'm telling you, y Jesús lo dice, and Jesus said it, que lo que debo de hacer es morir. whatever I have to do is to die. Morir es entregar eso. It is to give something up. Perdonar si tengo que perdonar a la persona. Forgive if I have to forgive somebody, Pero dejar que eso no me domine. but don't let that dominate you. Porque al morir Because when you die, traerá mucho fruto. it's going to bring a lot of fruit. Porque si yo no muero Because if I don't die to that, y hago lo que yo quiero, and I do whatever I want, de pronto yo me siento bien. maybe I will feel okay about it. Siento como un... I'll feel rested. Pero eso que voy o que puedo hacer But that which I can do, y a Dios no le agrade, and God doesn't like it, va a causar un efecto en mi vida o en mi generación. it's going to have an effect in my own life, No, si me hago or my entender, generation, right? si me estoy haciendo entender, Makes sense to you? cada uno puede estar lleno de Each razones, one of us may be full of reasons, pero el día de hoy lo que debemos de hacer es morir. but today we need to die to those. Es lo segundo. That's the second thing. Primero confiar, First is to trust, saber que no puedo yo en que no puedo en mis fuerzas. to know that I can't do this on my own strength. Segundo, morir, Second is to die, entregarle eso a Dios to give that to God, y esperar que Dios actúe. and wait for God to act. Muchos aquí pueden estar diciendo, es injusto Many of you may think this is not fair. que le aumenten el sueldo a mi compañero y a mí no. For my coworker to have a wage increase and not Es me. injusto que mi mamá prefiera a esta persona y a mi hermano y no a mí. It is unfair that my mom prefers my sister. A and él le da not más me. permisos que a mí. They let him go out more than I do. Mi esposa no me entiende que llego cansado del trabajo y siempre quiere que le ayude con los niños. Es My injusto. wife does not understand that I come super tired from work and she wants me to help out. El líder salió a almorzar con uno y a mí no me invitó. Es injusto. My leader is taking somebody to lunch and not me. Tú sabes que tú te enteres de que la gente, un grupo de tus amigos
y de la iglesia se fueron a comer y que no te invitaban a ti? Do you know how it feels when a group of your friends from church, they go out for lunch and you were ¿O not que invited? invitan a niños y no te invitan los tuyos? Or they invite some other people's kids but not yours? Y tú te llenas de razones para amargarte. And you're full of reasons to feel bitter about ¿Sí it. me hago entender? Is this the makes Y sense? tienes la razón And you're right about porque lo it, estás yes. viendo, But because you're seeing it, pero no va a pasar nada but nothing is going to happen si sigues teniendo la razón. if you continue to be right about it. Mis hijos desde que se casaron se olvidaron de mí. My children, after they got married, they forgot about me. Después de tanto que les di. After I gave them so much. ¿Tienes razón? Are they right? Probablemente sí. Probably yes, they are. Pero ¿qué haces con tener razón? Amargarte. But what do you do with that? Just ¿Sí me estoy haciendo entender o no? does this make sense or not? El pastor después de un año por fin se aprendió mi nombre. After 1 year, pastor finally learned my name. O no sabe de mí. Or he doesn't know about me even. Es cierto, de pronto sí. That's true, right? Maybe it's true. ¿Qué tenemos que hacer? What do we need to do? Que es lo tercero. It's a third point. Ceder nuestro derecho. To give up our right. Renunciar a ellos. To renounce to that. Entregárselos a Dios. And give them to God. Entrégale a Dios ese derecho. Give that right to God. Yo te invito el día de hoy que te pongas de pie I would like to invite you to stand up. y que escojas dentro de todas las razones que puedas tener en este momento, una de las que tú dices, es que me molestó, me incomodó. And pick one reason from the many you may have right now. Maybe he wronged me or something. Y vamos a comenzar a destruir esa razón And we're going to begin to destroy that reason. y se la vamos a entregar a Dios. We're going to give it to God. Escoge una allí, cierra tus ojitos, por favor. Pick one where you are. Close your eyes. Y yo estoy seguro que ni siquiera tienes que pensar en una porque la tienes ahí ya agarradita. And I'm sure you don't even need to think too hard because you probably have it already. No sé, puede ser con tu esposo, con tu esposa, con el, no sé, It might be something with your wife, somebody else, con el gobierno, no tengo ni or the idea. government, I don't know. Pero esa situación que tú tienes allí y que tú dices, pero es que tengo la razón, es que yo escuché. But that situation you're right about. No es que alguien me dijo, es que yo vi. It's not that somebody told me. I saw it with my own eyes. Y eso a mí me tiene triste, And that keeps me sad. me tiene decepcionado, no sé. I'm disappointed. I don't know what it is. El día de hoy vamos a derribar eso. Today we're going to take that down. Y eso lo debemos de hacer siempre, And we have to do this every time. entregándole a Dios eso To give that to God. y reconociendo de que Él viene en nuestra ayuda. And recognizing He's coming for our help. En 2 Corintios 10 dice lo siguiente, 2 Corinthians 10 says, del 13 en adelante, lo quiero leer, 13 onwards. lo pueden ver conmigo allí. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Ahí para Nati. So 2 Corinthians 10 says, we are human, but we don't wage war as humans do. We use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. Razonamientos humanos. Human reasoning. De pronto tú estás triste porque tu papá no te ha llamado, Maybe you're sad because your dad hasn't called you, porque tu papá te abandonó, no sé, because he abandoned you, I don't know. porque tus padres demuestran un favoritismo a unos y a otros no, Or your parents have favorites, but it's not you. tus hermanas, tus hermanos. Your sisters, your brothers. ¿Cuál es eso que tú dices que yo tengo la razón? What is that where you think I am right about this? Ahí dice la palabra que Dios nos ha dado herramientas poderosas, muy poderosas para derribar ¿qué? El razonamiento God humano. has given us powerful tools to destroy reasoning, human reasoning. Versículo 5. Verse 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca al Dios desconocido. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo que siga en desobediencia. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture the rebellious thoughts and teach them to obey Christ. And after you have become fully obedient, we will punish everyone who remains disobedient.
Entregar nuestra confianza a Dios, to put our trust in God, entregar nuestros derechos, to give Him our rights. implica total confianza This implies total en que obedience, Él hará that He will do lo que sea mejor. whatever is best. Por eso debemos de entregarle la razón a Dios. That's why we need to give up our reason. Y el día de hoy decirle, Señor, hoy te entrego esta And situación. today, tell Him, I give you this situation. Porque cuando morimos a nuestros derechos, But when we die to our reason, podemos to our estar rights, seguros que Dios, we can be right that God, con el tiempo, with time, nos va a devolver is bendiciones. going to give us blessings back. ¿Cuántos tienen alguna razón en su mente If you have reasons in your que hoy mind quieren derribar? that you would like to destroy, Yo le invito a que cierren sus ojitos allí y hagan esta oración conmigo. ¿Les parece? I would like you to close your eyes and do this prayer with me. Señor, el día de hoy Lord, today, reconozco I recognize que he sentido that I have felt que mi derecho a, that my right to, y mencione cualquier derecho, and then think about whatever de right, hijo, de papá, de mamá, right as a son, de a father, discípulo, a disciple, de miembro de esta member of iglesia, this church, ha sido violado. has been violated. Pero hoy pongo mi confianza en ti But today I put my trust in you. y te lo entrego. I give it to you. En el nombre de In the Jesús, name of Jesus, muero al derecho que tengo como padre, como hijo, como lo que estés razonando allí. I quit to the right that I have as whatever you think you Te pongo como mi primer and lugar I put you as my first place. y decido perdonar a And I decide to mi forgive hermana, a mi hijo, a mi hija, al pastor, a Daniel, a quien sea que haya hecho un daño en ti, que tú digas es que tenía la razón. that whoever wronged you and you thought I am right Y repites conmigo, porque sentí que violó este derecho. because I feel they violated this right. Hoy busco tu amor, I seek your love, Padre Santo, Holy Father. y declaro que solo tú llenas mis I vacíos, declare that only you can fill mis necesidades, my own needs, toda demanda, every demand, expectativa expectation, y juicio hacia los or demás. judgment to others. Los dejo en la I cruz. put them on the cross. Dejo de aferrarme a mí mismo I stop holding to myself. y te miro a ti, I look Jesús, upon you, Jesus, quien lo dio todo por mí. who gave everything for me. Te doy gracias, Señor. Give you thanks, Lord. Amén Amen. y amén. Amen. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Cierra tus ojitos allí. Close your eyes there for a moment. Espíritu Santo, yo te invito en ese momento Holy Spirit, I would like to invite you right now a que traigas paz to bring peace a nuestros in corazones my heart referente a esa about situación. this situation. Satanás, Satan, y dilo conmigo, Satanás, tell it with me. Satan, por el poder de la sangre de by the Jesús, power of the blood of Jesus, el día de hoy today comienzo a derribar la I razón. begin to destroy my reasoning. Y tú y tu espíritu de Grecia And you and your spirit of grace no tienen poder have no power para entrar a mi mente to come into my mind y hacerme razonar and to make me reason sobre los principios de mi Padre over Celestial. my God's principles. Espíritu Santo, Holy Spirit, sáname, heal me, hazme nuevo, make me new, hazme ver como esa frágil vasija de barro make me see like that fragile clay jar, y ver que tú estás en mí. and let me see that you are in me. Espíritu Santo, Holy Spirit, sáname heal me en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Amen.